Estrategias de calidad y de seguridad en pacientes de riesgo y en pacientes críticos, una perspectiva del futuro. Voy a intentar no ser muy extensa, aunque traigo mucha información que me encantaría poder transmitir. En cualquier caso, estaré pendiente y si no, el doctor Quesada me dirá cuándo tengo que acabar la presentación. No tengo ningún conflicto de interés en relación a todo lo que voy a presentar, aunque, como ha dicho también el doctor Quesada, tengo mucho interés en los conflictos y en especialmente en determinadas áreas. Para hablar del futuro hay que tener en cuenta el presente y también el pasado, ver de dónde partimos para ver a dónde vamos a ser capaces de llegar. La seguridad del paciente representa uno de los aspectos más importantes y estudios recientes ponen de manifiesto que los eventos adversos, el daño que sufren los pacientes por nuestra actuación dentro del ámbito sanitario puede llegar a ser incluso la tercera causa de muerte en los hospitales. Es verdad que en los últimos años, después de que el informe Rares Humano, que seguro que todos conocen, nos pusiera de manifiesto la gran importancia que tiene la seguridad del paciente, se han hecho muchos movimientos, muchas iniciativas para reducir el daño y aunque estamos todavía muy lejos de llegar al daño cero, sí que es verdad que estas estrategias han reducido de forma significativa, como muestra este informe, los eventos adversos como las infecciones, ejemplo de ello, los proyectos cero de nuestra sociedad, que han demostrado unos resultados muy positivos en cuanto a la reducción del riesgo, han reducido la mortalidad de los pacientes y también los costes relacionados con estos eventos adversos. Pero también, como todo, la seguridad cambia y en el futuro los avances en la seguridad van a ir centrados en diferentes componentes, como es el enfoque sistémico, que es algo central del enfoque de la seguridad del paciente, la cultura de seguridad, la participación de los pacientes y de los profesionales y ir más dirigidos hacia la acción, no estar en espera de ver qué pasa para actuar en relación a la seguridad del paciente. Todas estas iniciativas que vienen de instituciones a nivel internacional y que tienen una visión global, luego tienen que focalizarse específicamente en el centro o en el lugar donde estamos prestando la atención sanitaria y adaptarse esas estrategias a las características de nuestras organizaciones y hacerlo de una forma colaborativa. La realidad es que la atención sanitaria del futuro ha cambiado o está cambiando. Tenemos hospitales que son de más alta fiabilidad, de alta resolución, con un cambio en la cultura organizativa, en la que haya unidades multidisciplinares, equipos de alto rendimiento, innovación tecnológica, sistemas de información, la imagen 2.0, profesionales con nuevas competencias y más motivados, o deberían estar más motivados, medicina preventiva, más que reactiva, medicina individualizada, en el que la calidad, la seguridad, la humanización, la participación del paciente y de la familia, la humanización, el compromiso ético, social y ambiental, todo ello hace que la atención haya cambiado o esté cambiando de forma significativa y junto a la asistencia, la docencia y la investigación clásica se añade la innovación para conseguir una vida más larga, más sana y más feliz. El logo de mi institución o el eslogan de mi institución, no solo para los pacientes y las familias, sino también para los profesionales. En un artículo reciente de uno de los intensivistas más reconocidos a nivel internacional, el doctor Vincent, ya se habla que los hospitales del futuro van a ser hospitales más pequeños, más especializados, más amables para los pacientes y las familias, con número de profesionales más reducido, en los que la telemedicina, la robótica van a estar más presentes, pero que a la vez se va a utilizar monitorización menos invasiva, en la que vamos a cuestionarnos cómo van a funcionar las unidades de cuidados intensivos, si van a ser más amplias o van a ser más los pacientes que van a beneficiarse de ellos. Vamos a implantar estrategias de rehabilitación más precoz, la continuidad de los cuidados y la toma de decisiones éticas y los cuidados al final de la vida van a ser más relevantes. La realidad es que vamos a tener pacientes más complejos porque son más mayores y van a tener más comorbilidad y además la atención sanitaria va a ser también mucho más compleja desde el punto de vista tanto diagnóstico como desde el tratamiento, en unos momentos que aunque hemos mejorado en los últimos años es de restricción económica y que tenemos que saber muy bien a qué vamos a dedicar nuestros recursos para ofrecer la mejor atención del paciente.
Todo ello con rasgos diferenciales de las generaciones, no solo de los pacientes que, como digo, van a ser más añosos, sino de nuevos profesionales que vienen con nuevas competencias, con nuevas maneras de ser, y que eso va a hacer que la atención sanitaria también de alguna manera cambie. Lo que es una realidad es la necesidad de trabajar en equipo, y aunque no nos formamos para ello, no hay nada en la atención sanitaria que podamos hacer de forma aislada, aunque todavía algunos profesionales consideran que se entrenan o se esconden trabajan como solistas y de alguna manera consideran que son los directores de orquesta. Todavía estamos en una cultura profesional marcada por la diferenciación, tanto a nivel profesional, a nivel individual, como a nivel de especialidades, y esto, desde luego, no concuerda para nada con la lógica del trabajo en equipo. La realidad es que los estudios han demostrado que el trabajo en equipo, especialmente multidisciplinar, reduce o mejora los resultados en los pacientes, reduciendo la mortalidad, como este estudio publicado en las unidades de cuidados intensivos. Y no solo es el trabajo en equipo, sino la continuidad asistencial la que va a hacer que mejore la seguridad del paciente, aunque todavía estamos lejos de ofrecer esa continuidad asistencial en estudios recientes que demuestran que no todos los niveles asistenciales se comunican de forma adecuada y que los pacientes sí que pasan por esos diferentes niveles asistenciales. Hoy en día se habla de la medicina centrada en el paciente o en la persona, en lo que el objetivo está dirigido a que los servicios sanitarios respeten las necesidades y los valores de los pacientes, y que sean estos valores los que guíen la toma de decisiones. Y hemos pasado de una medicina basada en la evidencia, centrada en los avances de investigación y la tecnología, en una medicina que tiene que estar también basada en los valores no solo de los pacientes, sino también de los profesionales. La medicina personalizada va a aportar mucho valor o diferenciación en los próximos años, permitiendo pronosticar mejor la respuesta de los pacientes en cuanto a la gravedad y en cuanto a la respuesta a determinados tratamientos, pero también entramos en una medicina basada en la afectividad, que tiene otros valores y otras consideraciones que tendremos que tener en cuenta o que tenemos que tener en cuenta ya en estos momentos, donde la experiencia del paciente y la experiencia de la familia va a decir mucho de cómo es la calidad de los servicios que prestamos. El concepto de adecuación de los cuidados correctos, aquellos cuidados que ofrecen más beneficio que riesgo, que están basados en los valores de los pacientes, que están basados en la evidencia científica y también en el coste-efectividad, y que no siempre son tan blancos ni tan negros, y hay una zona de grises que tenemos que ir perfilando con nuestras actuaciones, y ejemplo de ello son las campañas de elegir sabiamente, que han ido dirigidas a reducir aquellas acciones innecesarias que pueden dañar a los pacientes en este contexto. También hay que hablar del síndrome de desgaste profesional, que tiene mucho impacto en la seguridad del paciente, además de sobre el propio profesional, y en el que ya las sociedades científicas recientemente se han posicionado para intentar darle relevancia y para establecer estrategias en las que se pueda reducir este desgaste profesional, que, como digo, tiene un impacto muy importante en la seguridad del paciente. Y otros conceptos más novedosos, como el de engagement, en el sentido de compromiso, motivación, que hace realmente que los profesionales quieran trabajar en esos servicios, en estos hospitales, y que también se ha relacionado de forma significativa con la seguridad del paciente. Y se habla de concepto de hospital magnético, aquellos hospitales que, a pesar de la presión asistencial, a pesar de la falta de recursos, tienen profesionales que quieren seguir trabajando ahí, y que eso hace que disminuyan el recambio profesional, el turnover, atraen el talento y son capaces de conservarlo. Es evidente que la tecnología va a cambiar y ya está cambiando, impactando en la seguridad del paciente, pero no podemos olvidar que la tecnología también trae otro tipo de eventos adversos. Solo a modo de ejemplo, pues en las historias clínicas informatizadas, el cortar y pegar, que de alguna manera todos sabemos que es un problema importante para nuestros pacientes. Y también la realidad de que no vamos a ser capaces de gestionar toda la información que disponemos y que necesitamos de sistemas que nos ayuden a la toma de decisiones para poder gestionar esta información y ofrecer los mejores cuidados del paciente. La realidad es que la tecnología en los últimos años ha permitido mejorar el pronóstico y los resultados sobre nuestros pacientes, pero la verdad también es que a veces ha dejado un poco escondida
otras dimensiones como humanas que hacen que la atención sanitaria de alguna manera tenga que contemplarse como algo más allá de lo puramente técnico. Y ahí viene la corriente de humanización, que es la visión del paciente desde un punto de vista más holístico, más global, y líneas de trabajo que se están desarrollando en las unidades de cuidados intensivos y también en otros servicios como los servicios de urgencias a través de proyectos como puede ser el proyecto UCI, y en el que hay líneas que claramente se relacionan con la seguridad del paciente, desde mayor participación y presencia de las familias a mejor cuidar el bienestar del paciente, cuidar al profesional o cuidados de los pacientes al alta de UCI, como luego veremos. Solo algunos ejemplos, como la arquitectura, aunque parezca mentira, puede reducir o puede mejorar la seguridad al disminuir, como algunos estudios han demostrado, el número de infecciones por los materiales que se utilizan, o reducir el número de caídas frecuentes en los hospitales, o cómo también puede tener impacto si no se cuida en la salud de los profesionales. De hecho, la tecnología y la humanización van a tener que ir de la mano y van a ser aspectos fundamentales en la seguridad del paciente, teniendo en cuenta de que además tenemos la responsabilidad de ser transparentes y mostrar nuestros resultados a los pacientes, a las familias, a la sociedad, para que de alguna manera puedan tomar decisiones de manera informada. Los principales problemas de seguridad, ¿por qué no hemos avanzado de una forma más rápida? Es porque hay muchas cosas dentro de esta olla, muchas cosas que cocinar y muchos profesionales, muchas personas que tienen mucho que decir y a veces no es fácil ponerse de acuerdo, pero una de las herramientas o uno de los caminos es trabajar con calidad. Conceptos importantes, el de liderazgo dentro de la organización. En este sentido, eso se le pide a los servicios de medicina intensiva que lideren la atención del paciente crítico. La necesidad de formación y entrenamiento especializado va a ser uno de los avances más importantes en la seguridad del paciente. Necesitamos profesionales que estén bien entrenados, teniendo en cuenta que el entrenamiento va a ser de nuevas competencias y que nuestros programas de especialización, nuestros programas formativos necesitan adecuarse a estas necesidades, a estas nuevas competencias de los profesionales si queremos realmente ofrecer una atención más segura. Y aquí la simulación clínica, y ejemplo en este hospital, el desarrollo de ella es una de las principales herramientas novedosas de aprendizaje que ya ha demostrado el impacto que tiene en la seguridad del paciente y que es una buena herramienta para aprender esta nueva ciencia, así como la incorporación de otras tecnologías como puede ser la realidad virtual y que va a ser una herramienta docente próxima en los próximos años. También se ha comentado el efecto que tiene el análisis de datos, el Big Data, y que sabemos que pueden también a través de sus análisis mejorar la seguridad en la toma de decisiones. Vamos a disponer de más información que vamos a tener que gestionar. El concepto de cultura justa, siempre cuando se habla de seguridad se habla de que la culpa es del sistema, no del profesional, pero los profesionales tenemos una responsabilidad que nos obliga a ofrecer la mejor atención al paciente, y hay cosas que ya no pueden plantearse no hacer, como puede ser el lavado de manos, y eso exige una responsabilidad y está en relación a este concepto de cultura justa. Somos capaces, cuando trabajamos, de trabajar de una manera en la que asumimos comportamientos de riesgo y la seguridad del paciente desde el punto de vista de la innovación busca que estos comportamientos que tenemos en el trabajo de riesgo sean reducidos, porque se sabe que es una de las maneras de mejorar la seguridad en los pacientes. Y bueno, algunas iniciativas innovadoras en otras áreas que hacen que busquemos estrategias que reduzcan estos comportamientos de riesgo. De una forma muy resumida, porque quiero centrarme en los aspectos, en 3 prácticas seguras del paciente crítico, pero creo que es importante para situar el futuro de la seguridad, es que conceptos como que en el sistema sanitario, en nuestro sistema, en nuestra organización, no hay nada que sea independiente, todo lo que hacemos tiene repercusión en el resto. Somos muy importantes dentro de la organización y para mejorar la seguridad es necesario implicar a los expertos. Hay que verlo, como he comentado, desde una perspectiva local, nosotros somos los que sabemos dónde están las soluciones para poder implantarlas. Lo que he comentado del concepto de cultura justa, el que podamos decir en alto lo que ocurre, analizar nuestros riesgos, nuestros problemas, teniendo en cuenta que la demanda es fundamental para comprender dónde estamos y cómo se trabaja, saber qué demandas tenemos específicas, y que el recurso es algo muy importante para asegurar
el éxito y, en este caso, la seguridad del paciente, y que hay una interacción importante dentro de los sistemas y que hemos de valorarlo desde el principio y el final. El paciente crítico no está solo en la UCI, viene de los servicios de urgencias, viene de las áreas de posoperados y sale de alta, y no sale de alta del hospital, sino que sale de alta muchas veces atención primaria con una serie de debilidades. Existe un coste de oportunidad. Lo que invertimos, hacemos en algo, pues es algo que dejamos de invertir en otros ámbitos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a seguir teniendo que trabajar con una variabilidad, a pesar de que haya estrategias que intenten reducirla, pero es propia y natural de nuestro comportamiento, pero sí que hemos de estar muy atentos a los cambios que se producen y poder detectar de forma precoz esas situaciones de riesgo que pueden reducir o pueden mejorar la seguridad del paciente, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones en los sistemas complejos como son nuestras organizaciones, los fallos o el éxito surge de la misma fuente. El trabajo que hacemos lo podemos hacer igual y unos días los resultados van a ser positivos y otros van a ser negativos. Estamos hablando de organizaciones de alta fiabilidad, organizaciones que aprenden, que son capaces cada día, a través de cambios en su estructura y organización, a sacar el mejor partido y ofrecer los mejores resultados a los pacientes a través de la innovación y aprendiendo de las mejores prácticas. Me gustaría todo ello, teniendo en cuenta que el paciente, y eso no siempre está desarrollado en las estrategias de seguridad, tiene mucho que aportar a su propia seguridad, forma parte del equipo, aunque a veces nos olvidemos, y que también en ocasiones se producen daños no intencionados, consecuencia de las intervenciones que se realizan para mejorar la seguridad del paciente. Centrándome en los últimos minutos que me quedan en lo que es el paciente crítico, hay que cambiar la visión de las unidades de los servicios de medicina intensiva cerrados, en los que no se permite no solo entrar a los pacientes, sino que a veces han tenido dificultades otras especialidades para compartir con nosotros el manejo de esos pacientes, y en los que además no se conoce muchas veces el trabajo que hacemos, porque somos servicios intermedios en los que esa información a veces queda diluida a lo largo del proceso, a atender al paciente de una manera mucho más integral. Y el estamento que se hizo precisamente aquí en la ciudad de Santander hace ya algunos años establece que la medicina intensiva ha de ofrecer a los enfermos críticos una atención sanitaria ajustada a sus necesidades, de calidad, de la manera más segura posible, que sea adecuada, sostenible, ética y respetuosa con la autonomía, y que el paciente crítico no es aquel que está en las unidades de cuidados intensivos, sino aquel paciente que necesita unos recursos más especializados, y que es el nivel de esta necesidad lo que marca esos recursos necesarios, independientemente de dónde esté ubicado. Sabemos que en los hospitales del futuro o en el presente la hospitalización convencional va a verse reducida por nuevas maneras de trabajar, cirugía sin ingreso, cirugía mínimamente invasiva, tratamientos ambulatorios, hospital de día, hospitalización domiciliaria, y cada vez va a haber más pacientes críticos en las plantas de hospitalización convencional. Esto nos hace pensar cuántas camas necesitamos de paciente crítico, y no hay una respuesta adecuada, porque muchas veces va a depender de la organización, y además sabemos que países con un alto número de camas de críticos no siempre obtienen los mejores resultados, o sea que no es la estructura la que asegura la calidad de estos resultados. Lo que sí que sabemos es que los servicios de medicina intensiva juegan un papel central para otros muchos servicios, tanto porque son vías de entrada y hemos de intentar adecuar o disponer de los recursos necesarios para atender a los pacientes que vienen de las áreas de urgencias, de hospitalización, y también asegurar la continuidad de los cuidados cuando nuestros pacientes críticos salen de nuestras unidades, porque si no, el esfuerzo que se ha hecho muchas veces, además muy caro, invirtiendo muchos recursos, de alguna manera pueden verse minimizados cuando los pacientes fallecen en las plantas de hospitalización por muertes que podrían ser evitables. Por eso algunos se han preguntado si existe una curva de Starling para los cuidados intensivos y si en función del número de camas actuamos en muchas ocasiones, o la disponibilidad de este recurso con nuestros pacientes, no siempre ofreciendo la atención más adecuada, tanto por defecto como por exceso.
Me quería centrar en 3 prácticas seguras, una de ellas lo que es la detección precoz de pacientes en riesgo. Sabemos las diferencias que hay en cuanto a monitorización y la vigilancia de los pacientes en un área de medicina intensiva de una planta de hospitalización convencional y, como he dicho, cada vez va a haber más pacientes hospitalizados que son más graves y que tienen más posibilidades de ponerse en situación de riesgo. Ese reconocimiento precoz de pacientes en riesgo o, lo que es peor, ese fallo de reconocer que un paciente que tenemos hospitalizado está en riesgo de sufrir un deterioro que lo lleva a una situación crítica, en los últimos años ha cambiado buscando estrategias que permitan detectarlos de forma más precoz y de forma más efectiva, porque sabemos desde hace mucho tiempo que los pacientes avisan y también las familias y muchas veces nos alertan, aunque de forma inefectiva, que se están poniendo malos y que muchas veces hasta ahora hemos esperado demasiado atender a esos pacientes y cuando hemos actuado, las posibilidades de supervivencia o las posibilidades de que haya complicaciones son mucho mayores. Y ya hay recomendaciones internacionales que nos establecen la necesidad de que existan equipos de respuesta rápida organizados de la manera que se crea más conveniente que permita detectar a estos pacientes en riesgo. Básicamente los problemas son porque muchas veces no se registran de forma completa estas constantes que pueden alertar o los valores que pueden alertar de que el paciente se está deteriorando, que no tenemos sistemas de activación, que la decisión se basa en criterios individuales, quién está atendiendo a ese paciente decide o no, muchas veces a través de sus criterios y de su conocimiento si el paciente es crítico, y que la comunicación en muchos casos es inefectiva. Y para ello tenemos herramientas como la estandarización, el uso de escalas multiparamétricas, la comunicación efectiva que puede entrenarse, que permiten tener sistemas de detección en pacientes en riesgo. Y es el ejemplo de los sistemas de respuesta rápida que han demostrado que a través de buenos criterios de activación y una respuesta coordinada pueden reducir la mortalidad de los pacientes en riesgo. Y este es el ejemplo de este hospital que ya hace muchos años, puedo decir, creo, pionero en la aparición de los servicios extendidos de cuidados intensivos, que ya buscan de alguna manera detectar de forma precoz a estos pacientes y darles continuidad a través de los cuidados. Pero ya son muchos los hospitales y muchas las iniciativas que buscan a través de estrategias multimodales y a través de diferentes canales de información detectar a estos pacientes para poderlos atender de una forma precoz, porque sabemos que el retraso en la atención de un paciente crítico tiene un impacto importante sobre la mortalidad del paciente y que muchas veces no solo no somos capaces de detectar estas situaciones de riesgo, sino que aún detectándolas somos incapaces de comunicarlas de forma efectiva. El concepto de estos equipos sería un registro estandarizado de las constantes, un sistema que permita la detección de forma automática, aprender a comunicarnos de forma efectiva y equipos que puedan actuar de forma coordinada y forma colaborativa. Y así pues se reconocen escalas que a través de recoger diferentes constantes permiten registrar, y aquí recuerdo la importancia del registro en plantas de hospitalización de la frecuencia respiratoria, permiten a través de escalas multiparamétricas, la más conocida, la escala Muse, que en muchos hospitales, sobre todo del Reino Unido, ya están implantadas y que a través de diferentes sistemas nos permiten categorizar la situación del paciente, paciente que está grave o paciente que está en situación estable, permite identificar a través de un código la situación de este paciente, que puede ser incluso visible en los sistemas de información clínica y que además tiene una respuesta consensuada que en función de la situación del paciente va a pedirnos que incrementemos la monitorización sobre él o que actuemos de diferentes maneras para ofrecer la atención más adecuada de forma precoz, evitando aquellas consideraciones que son personales y dando a todo el mundo una respuesta estandarizada independientemente de quién está atendiendo a ese paciente, y utilizando herramientas como el SBAR, que es una herramienta estructurada que permite mejorar la comunicación con los pacientes entre los profesionales. El concepto de código UCI, el código UCI que buscaría el detectar a los pacientes en riesgo en cualquier área de la forma más precoz posible, y que se sabe que mejora el pronóstico tanto en plantas de hospitalización como en los servicios de urgencia, y que estas escalas multiparamétricas han demostrado incluso ser más efectivas que otras, como puede ser el Quick Sepsis, el Quick SOFA, que es una de las herramientas que se han en estos momentos introducido para el manejo de los pacientes sépticos.
De forma también muy resumida, la importancia del traspaso de información entre diferentes servicios y diferentes momentos es una práctica segura que olvidamos la importancia que tiene, es una prioridad que aprendamos a traspasar de forma adecuada a los pacientes. Sabemos que se hace de una forma muy frecuente, porque el paciente se mueva a través del sistema o porque se muevan los profesionales, y estamos hablando de muchas transiciones en las que se pueden producir muchas brechas de comunicación y pueden dar lugar a muchos eventos adversos. El intercambio de información, el traspaso de información no solo es de información, sino también de responsabilidad, y eso nos obliga a hacerlo de la forma más segura. Es transmitir la información, asegurar la continuidad de los cuidados, nos permite la toma de decisión compartida, la transferencia de responsabilidad, mejora también el trabajo en equipo y nos permite detectar, identificar errores y aprender de lo que estamos haciendo. Y no siempre traspasamos los pacientes de forma adecuada, y eso es una realidad si lo tenemos en cuenta, por ejemplo, de los pacientes críticos a plantas de hospitalización convencional, donde el cambio y la transferencia de esa información puede ser muy importante. Existen recomendaciones que nos dicen exactamente cómo debe ser ese traspaso de información, y sabemos que no siempre lo hacemos de manera adecuada. Muchas guías internacionales que nos establecen cuáles son esos criterios, cómo, quién, dónde debe hacerse. La estrategia de seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud, hay un punto específico en el que nos habla de mejorar esta transferencia de información, y sabemos que existen estudios que han demostrado que el trabajar sobre este traspaso de información desde la UCI a plantas de hospitalización a través de diferentes herramientas y a través del entrenamiento, como por ejemplo utilizando herramientas mnemotécnicas como esta, pero que pueden ser cualquier otra, y entrenando a los equipos y utilizando sistemas de información clínica, reduce de forma significativa los eventos adversos evitables y mejora la calidad y la seguridad en estos pacientes, y que además se ha demostrado que otras herramientas como la enfermera de enlace puede ser muy útil a la hora de reducir los eventos adversos al alta del paciente crítico. Y bueno, esto ha llevado que los indicadores de calidad de los que se ha hablado, de la revisión del 2017, ya incluye el traspaso de información, cómo hay que hacerlo como un indicador de calidad, y que recientemente un grupo de profesionales del grupo de gestión de la SEMICIUC haya elaborado unas recomendaciones de cómo tiene que ser este traspaso de información en medicina intensiva. Y ahora ya sí que finalmente hablar del síndrome post-UCI. Nuestros pacientes, muchos de ellos que sobreviven a la atención dentro de las unidades de cuidados intensivos, sabemos que a pesar de sobrevivir, muchos de ellos van a quedar con secuelas importantes, especialmente aquellos que han estado ingresados durante largos periodos de tiempo, y que ello además va a llevar un consumo muy alto de recursos, y por eso en el año 2010 la Sociedad Americana de Intensivos acuñó el término de síndrome post-UCI, tanto para el paciente como para los familiares, definiendo que nuestros pacientes con largas estancias en la unidad van a tener alteraciones no solo físicas, sino también no solo físicas, sino también psíquicas y emocionales, y que tenemos medidas que pueden prevenir la aparición de estas complicaciones tanto en los pacientes como en las familias, especialmente en este caso alteraciones emocionales como síndrome de depresión o trastornos postraumáticos. Existen guías y recomendaciones de cómo podemos prevenir este síndrome, reduciendo, adecuando la analgesia, adecuando la sedación, intentando que los pacientes estén lo más despiertos posibles, que podamos desconectarlos de forma precoz de los respiradores, moverlos y rehabilitarlos también de forma precoz, involucrando a las familias, mejorando la comunicación en los traspasos de información, involucrando también en este traspaso a los pacientes y a las familias. Y ello ha llevado que ya en algunos hospitales se hayan puesto en marcha las consultas post-UCI, que permiten de alguna manera evaluar y seguir a estos pacientes al alta de nuestras unidades, y que no queden estas complicaciones diluidas en otros servicios que no tienen esa visión integral, o que de alguna manera no tienen conocimiento de cuáles son estas complicaciones que sufren estos pacientes. Y ya digo que hay hospitales que las han puesto en marcha con resultados iniciales muy importantes. Y también la capacidad de industrializar los procesos protocolizables e introducir herramientas de gestión, como puede ser el uso del sistema Lean, que también tenemos evidencia de que trabajar dentro de una organización mejorando ese proceso, los servicios de medicina intensiva pueden mejorar la atención o el ingreso de los pacientes de plantas desde urgencias a las unidades de cuidados intensivos,
favorecer el que haya más camas disponibles para la cirugía programada y reducir el número de traslados que tienen que hacer estas organizaciones por falta de camas en los servicios de medicina intensiva. Realmente también se ha demostrado en los últimos años que en medicina intensiva, como en otros ámbitos, menos es más y que hay muchas de las prácticas que teníamos introducidas, muchos estudios o muchas cosas que se estaban haciendo que se ha demostrado no solo que no son efectivas, sino que además pueden ser inseguras para nuestros pacientes y que tenemos que tener en cuenta siempre aquellas cosas que realmente tienen evidencia y debemos hacer. Recomendaciones de interés elevado que ha publicado recientemente los grupos de trabajo de la sociedad a través de un trabajo colaborativo y también aquellas cosas que no debemos hacer y que también nuestra sociedad ha trabajado en ello con los grupos de trabajo para intentar diseminarlas y hacer que la atención de nuestros pacientes sea más segura. Ejemplo de ello. Solo una palabra sobre los indicadores de calidad que se han actualizado en este año 2017, también un trabajo muy colaborativo que establece los estándares de actuación 140 en esta nueva edición a través de diferentes ámbitos y actuaciones dentro de la medicina intensiva, la mayor parte relacionados con la seguridad y con la efectividad como dimensiones clave de la seguridad del paciente y en el que se han incluido algunos nuevos como el síndrome de desgaste profesional o los horarios de visita flexible dentro de nuestras unidades. Tenemos que medir lo que hacemos, sin medida no hay calidad, tenemos que estar seguros que hacemos las cosas de la mejor manera adecuada, de la forma más adecuada, tenemos que innovar, tenemos que buscar nuevas maneras de trabajar, no podemos quedarnos siempre con lo mismo. Muchas gracias.